Hola corazón, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alisa, soy coach transformacional, especialista en el apego, el desapego, en los tipos de apego, en construcción de autoestima y cada vez más en la ciencia, la magia y la psicología de la manifestación. Estoy muy agradecida de que estés aquí viendo este video. La verdad es que se me acaba de ocurrir el tema. Se me acaba de ocurrir el tema y tengo muchas ganas de hablar del proceso de sanación de cada tipo de apego inseguro, pero cómo puede anclarse también a la espiritualidad, a Dios, a la fuente, para aplicar ciertas herramientas espirituales que pueden ayudarle a acelerar el proceso. Y de hecho es como yo lo he hecho, tanto conmigo, con mis clientas. Y hoy día vamos a estar hablando del apego ansioso. Si no sabes muy bien qué son los tipos de apego, son la forma en la que aprendimos a relacionarnos desde niño. Existen 3 tipos de apegos inseguros y un cuarto que es, y el primero que sería, son 4 tipos de apego. El primero es el seguro y son 3 tipos de apego inseguros. En un extremo tenemos el apego ansioso, que es el apego que tiende a ser la persona un poco más necesitada, que persigue el amor, que necesita estar con alguien y que tiende a validarse mucho a través de la conexión con los demás, como que no tiene un sentido de identidad propio. Y persigue, ¿cierto? Persigue el amor, son muy ansiosos, les tienen mucho miedo al abandono. Tenemos el otro extremo que es el apego evitativo, que son todo lo contrario, que tienden a ser mucho más hacia adentro, que le tienen miedo al compromiso, miedo a la apertura, que evitan hablar de sus emociones y les incomoda cuando otras personas hablan de sus emociones porque han relacionado que la vulnerabilidad es muy peligrosa. Entonces ellos tienen mucha vergüenza de sí mismos, sienten mucha vergüenza de sí mismos y de las emociones, por eso se cierran y tienden a ser como más cerrados, ¿cierto? Más lógicos, más racionales. Y tenemos nuestro apego desorganizado, que tiene ambos polos, tanto el apego ansioso como el evitativo, pero también tiene sus propias heridas. Este es el que tiende a ser como a veces cálido, a veces frío, a veces se abre mucho, es muy complaciente, le encanta conectar, pero se asusta y le da miedo porque ha relacionado que el amor a veces es presente y amoroso y a veces es muy conflictivo porque son personas que vienen de caos, de ambientes muy impredecibles, de momentos donde recibieron mucho amor seguramente y al día siguiente la misma persona que le dio amor el día anterior le golpeó, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tienen esta idea de que probé el amor, pero es demasiado peligroso para mí, entonces me alejo, ¿cierto? Y tienen un caos interno muy grande. No voy a detallar cada tipo de apego en estos videos, porque hoy día vamos a hablar del apego ansioso. Sin embargo, tengo mucha información aquí en este canal sobre los tipos de apego y hay muchas personas también en YouTube que hablan de forma muy profesional de los tipos de apego. Yo no soy profesional de la salud mental, yo soy coach transformacional y me especialicé en la teoría del apego. Sin embargo, igual te dejo invitada a ver los videos que tengo porque creo que han ayudado a bastante gente sobre los rasgos de cada tipo de apego para que tú puedas descubrir cuál es el tuyo. Hoy día vamos a hablar del apego ansioso, que tienden a ser la mayoría de las personas que ven este tipo de canal, ¿cierto? O que sufren mucho por amor, o desorganizados también con una tendencia ansiosa. El apego ansioso es el que tiene grande la herida del abandono, tiene fuerte la herida del abandono. ¿Por qué? Porque al final lo que a ellos les pasó en la niñez es que ellos sí probaron el amor, sí tenían cuidadores o uno de ellos que eran amorosos y que eran presentes, pero no eran presentes de forma consistente. Entonces esa presencia de amor y ausencia de amor, ellos se lo vivieron como un abandono constante. Entonces tienen en su psique que el amor abandona constantemente. Y llegaron a ciertas conclusiones, por ejemplo, que tienen que estar lo más pendiente posible, que tienen que ser complacientes, que ellos son los responsables de intentar hacer que el amor se quede. Entonces eso es lo que pasa cuando somos niños, nos tomamos muy a la personal las actitudes de nuestros cuidadores. O sea, el apego ansioso se sintió culpable de que el amor de sus padres fuera inconsistente, siendo que puede haber sido que los padres simplemente trabajaban mucho, o a veces o uno era evitativo y el otro presente, ¿cierto? Entonces ese es el gran problema. El gran problema al final es los significados que cada tipo de apego inseguro le da del amor. El caso del apego ansioso es el amor abandona, el amor se va a ir en cualquier momento, así que tengo que estar lo más alerta posible. Es por eso que cuando entran en una relación
toda su atención se va a la persona con la que están. O sea, todo su sistema está en alerta, intentando complacer, intentando estar lo más posible para el otro, como ellos intentan ser ese espacio donde el otro nunca quiera irse. Pero todos se lo toman como un abandono. Por ejemplo, puede ser como cualquier señal de distancia, ya sea que están hablándose un poco menos por texto, ya sea que no están hablando, no sé, por teléfono, o todos se lo toman muy así, como cualquier señal de distancia. Un apego muy, muy, muy ansioso se lo toma como, ¡oh! Me van a abandonar, porque eso es lo que está en su sistema asume que va a ser abandonado. Sus comportamientos son que tienden a ser muy complacientes, tienden a dejarse completamente de lado por las otras personas, son empáticos, pero no de forma saludable. O sea, ellos leen mucho a las personas, pero con la intención detrás de detectar si es que van a alejarse o no, ¿cierto? Entonces intentan leerlos para ellos transformarse en lo que yo creo que el otro quiere de mí, para hacer todo lo posible para que no se vaya. Y esto los lleva mucho a las consecuencias como de estar completamente desconectado de sí mismo, de su sentido de propósito, de quiénes ellos son, para dónde quieren ir, qué les gusta, qué no les gusta, ¿cierto? O sea, el otro y las necesidades del otro son mucho más importantes que las mías, y la única forma de que mis necesidades sean atendidas es que el otro sea prioridad y yo me quede después. O sea, esa es como la actitud que ellos tienen, muy a grandes rasgos. Estoy hablando aquí, hay mucho más información detallada sobre el apego ansioso. Tienden a ser extremadamente necesitados, tienden a perseguir. Lamentablemente, cuando son muy ansiosos, pasan por encima de los límites de las demás personas. Por ejemplo, pueden caer en, no sé, pues si su pareja les dice, amor, sabes que necesito espacio conmigo, con mis amigos este fin de semana, y un apego ansioso se lo puede tomar como, ¡oh! Me va a abandonar, ya no quiere estar conmigo, esto y esto otro, o quizás me está probando, así que voy a ir a buscarlo, voy a llamarlo, voy a estar presente, y tienden a invadir un poco de más, pero no es porque lo hagan de malas personas, simplemente es porque están en un estado de alerta y tienen mucho miedo a revivir sus traumas. Entonces, eso es como a grandes rasgos con respecto al apego ansioso. Tienden a estar muy pendientes de los mensajes, son los que están revisando si vio la historia o no, todas esas cosas, esos mega detalles, que en el fondo ellos los tienden a engrandecer muchísimo por su gran miedo al abandono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final toda herida se sana sintiéndose primero. El gran problema del apego ansioso es que constantemente está escapando con estos mecanismos de autoabandono, de complacencia, de idealizar, de poner en pedestales a personas. Esos son mecanismos secundarios de un problema más raíz. Y el problema raíz es que el apego ansioso, cuando se percibió abandonado en su niñez, lo que pasó fue que sintió muchas emociones negativas en esos momentos cuando se percibió abandonado. Emociones como pánico, ansiedad, mucha tristeza. Por eso no les gusta estar solos, porque relacionan la soledad con abandono y les despierta la herida. Pero ¿la herida qué es? La herida son emociones. La herida son simplemente emociones negativas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos estos traumas sin resolver y estamos escapando constantemente, tratando de hacer todo lo posible por escapar, para no sentir esta sensación de tristeza, para no sentir este abandono, estamos siendo totalmente esclavos de esas emociones que no queremos sentir. O sea, el ansioso es ansioso porque no quiere sentir la tristeza y el abandono y la sensación de soledad y todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que el hecho de que tengamos esas emociones estancadas, escapando de ellas constantemente, eso actúa como un campo energético. O sea, las emociones son el campo, son la energía que determina nuestro nivel de conciencia. Y el apego ansioso, por lo general, cuando está haciendo apego ansioso, está actuando desde el miedo al abandono. Entonces, si yo actúo desde el miedo, voy a proyectar situaciones en mi entorno que me reflejen ese miedo. Por eso siempre reviven su miedo al abandono. Ya sea que se enamoran de personas evitativas o de gente narcisista, ¿cierto? Que son como, te doy, te quito. Y están siempre reviviendo el escenario de su trauma, porque esa es la paradoja. Tengo estas emociones que no quiero sentir, que quiero escapar de ellas, sueño con una relación donde yo me pueda sentir considerado, considerada, pero mientras yo siga cargando con estas emociones, voy a proyectar los escenarios que se me hacen familiares. ¿Qué se le hace familiar a un apego ansioso? El abandono. Entonces yo quiero escapar del abandono y todos mis mecanismos que giran en torno a esa herida son las mismas, que es lo mismo que proyecta y que reproyecta la herida en el mundo externo, generando situaciones de abandono. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el paso principal del que nadie habla? Y que yo le decía a mi psicólogo, si tú me hubieses dicho esto desde la sesión 1, yo habría avanzado mucho más rápido. Y es sentir.
Tenemos que sentir. El apego ansioso tiene que entregarse completamente a la experiencia del abandono, a la experiencia de la soledad, a la experiencia de la tristeza. Tiene que atravesar esas emociones. El apego ansioso por lo general está relacionado a emociones como la culpa, la tristeza, bueno, y el miedo. El miedo es muy principal en todos los apegos inseguros, pero los apegos ansiosos sienten mucha culpa y mucha tristeza también. Y tienen que entregarse completamente a eso. O sea, el hecho de que tú seas un apego ansioso y que estés cargando con esa energía, ¿cierto? Está haciendo que reproyectes escenarios que sean así, de abandono, de miedo, de apego, ¿cierto? Entonces la vida siempre te va a dar la oportunidad. Te va a dar la oportunidad porque te va a mostrar exactamente en aquello que tú estás vibrando. Entonces, si estás viendo esto, puede que ahora tú estés atravesando una situación dolorosa, siendo un apego ansioso, sea un quiebre, sea un apego con alguien o alguien que no es recíproco o lo que sea. Entonces, en vez de responsabilizar al mundo exterior y que el otro tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo, eso no es procesar, eso es seguir victimizándote y no es hacerte cargo de las emociones que tu niña interna necesita de las que tú te hagas cargo. Entonces, el paso número 1 es siempre hacernos responsables. Esta situación la he creado yo, es mi proyección por mis traumas, mi ley de la familiaridad y mis emociones a las que yo no me he entregado completamente. Entonces, primero el trabajo es hacerme un experto en entregarme a las emociones que no quiero sentir. Y yo hablo mucho del mecanismo de entrega, de la rendición, que es la forma de poder trascender esas emociones y entregarte completamente a ellas sin intentar cambiarlas, entregándote a la energía dolorosa de la que tanto hemos escapado. Y nuestra psique, nuestro subconsciente hace de todo para que tú no caigas en eso, porque en el fondo es lo familiar. Es familiar sentirme así, ansioso, triste, depresivo y echarle la culpa al mundo. Los apegos ansiosos son los que más se victimizan y los que más culpan al mundo exterior, porque son los que más han entregado su sentido de identidad a la opinión de los demás. Entonces también los culpan cuando no se comportan como ellos necesitan. Entonces primero tú, querida hermosa, si te consideras apego ansioso, me tengo que hacer cargo. Esto es mío, esta es mi energía, mis emociones estancadas, mi campo vibracional y mi ley de la familiaridad que ha proyectado esta situación en mi vida. Entonces ese es el paso 1, hacerte autorresponsable y rendirte completamente a lo que sea que estés viviendo, aceptar la realidad, porque el apego ansioso por lo general no acepta la realidad, se niega a aceptarla, ¿cierto? Se niega a aceptarla. Y además, como el apego ansioso, esto es clave en el apego ansioso. En el apego ansioso, un apego ansioso se puede quedar pegado con una persona por mucho tiempo, por bastante tiempo. Algunos pasan más rápido porque necesitan ir de pareja en pareja, pero algunos pueden quedarse estancados mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el apego ansioso, el abandono que él percibió era: me abandonan y vuelven, me abandonan y vuelven. Entonces tienen esta sensación de que si me apego a esta persona, mientras más me apego a esta idea que me hice, en algún momento va a volver. Y se te puede ir la vida así. Se te puede ir la vida esperando a que ese personaje vuelva. En vez de aceptar la realidad de que quizás no estaba interesado, ya se fue, ya está con otra, y tú te estás resistiendo a aceptar las emociones que surgen con aceptar la realidad. ¿Qué pasa si me siento y asumo la verdad de las cosas y me dejo de mentir? Me dejo de creer este diálogo que me dice que sí que van a volver, que sí que mientras más me apego más van a volver. No, aceptar la realidad, ya no estás con esa persona, no ha mostrado interés, no mostró interés. ¿Qué te pasa con la idea de que esa persona nunca vuelva o que nunca funcione con esa persona y que se aparezca todo el abandono, todo el dolor, toda la tristeza, todo el pánico y te rindes completamente, la asumes y te entregas a la situación? Muchos me preguntan: Ali, ¿cómo me entrego? Bueno, las emociones uno se entrega sintiéndolas en el cuerpo. Aprender a cerrar los ojos y aprender a sentir y buscar la sensación en el cuerpo del abandono, de la tristeza, del dolor, de la traición, de lo que sea que estés viviendo. Y esa energía en tu cuerpo dejarla ahí. La dejas ahí. Y el hecho de poder enfrentarte a esa energía estancada hace que todo tu sistema psicológico pueda descansar. ¿Por qué? Porque todo tu sistema psicológico que ha creado este apego ansioso se ha creado en función de no sentir. Pero si tú te sientas a sentir sin culpar al mundo externo, tu apego ansioso empieza a caer. Entonces ya no necesitas idealizar, ya no necesitas complacer y empiezas a derrumbar todos los muros que te han impedido ser tú, porque todos estos comportamientos, toda esta dinámica que tú tienes son reacciones que no son tú, no te hacen ser tú. Entonces,
Hay que tener mucha fe con el tema de la rendición, pero de hecho la rendición es lo que más sana los traumas. Esa es la forma de sanar, sentir, no hablar, ni culpar, ni despojar, no, sentir tú sola contigo el tiempo que sea necesario, sin intentar que se vaya la sensación. Se va a ir en algún momento, pero el trabajo es hacerlo sin la intención de que se vaya. Eso es rendición. La rendición no es condicional. Me voy a rendir para que se vaya esa sensación. No, la rendición es rendirte a la sensación y asumirla, sentirla como si nunca se fuera a acabar, como si fueras a vivir toda la vida con eso. Y el hecho de rendirte así hace que tu sistema psicológico descanse. Te vas a sentir alterada al principio, pero después no. Después se siente una sensación de paz, porque en el fondo eso es lo que estás haciendo. Estás abrazando a esa niña y ayudándola a transitar las emociones que nadie le ayudó a transitar. Y eso es inteligencia emocional. Y luego lo que hay que hacer, y esta es la parte espiritual, ¿cierto? O sea, esta es la parte más espiritual de cómo puedo yo conectar con Dios para sanar mi apego ansioso. Tengo que hacerme cargo de la imagen que yo tengo de mí. Los apegos ansiosos tienen una percepción de sí mismo bastante limitada. ¿Qué es una imagen de ti? Es la idea que tú tienes de ti misma. Así como tú idealizaste ese personaje y pensaste que era lo mejor del mundo y era el amor de tu vida y es el hombre más maravilloso de la existencia, tú tienes una imagen de ti a nivel subconsciente, y los apegos inseguros tienen imágenes muy pobres de sí mismos. Los apegos ansiosos tienden a pensar que soy excluible, soy insuficiente, no valgo lo suficiente. Tiene que ver como que algo les falta, ¿cierto? Los apegos evitativos, por ejemplo, sienten que hay algo roto en ellos, que ya son defectuosos. El apego ansioso siente que algo les falta, como que una pieza, como que hay algo que por mucho que yo haga, nunca llego a ese punto en que logro que el amor se quede conmigo. Algo falta en mí, que si existiera en mí, el amor que yo necesito sería consistente. Entonces, la entrega y la conexión espiritual, en el fondo es eso: pedirle a Dios, pedirle a la espiritualidad, pedirle al ser, no, como tú le quieras llamar. Para mí es Dios. Yo desde que leí el libro Conversaciones con Dios, para mí es Dios y ya está, y no pasa nada. Tener una relación profunda con Dios desde la responsabilidad. Tú, si le pides a Dios desde tus heridas, Dios no responde, porque en el fondo tú le estás pidiendo a Dios desde una percepción limitada de ti, y Dios no te ve así. El ego te ve así. Si tú pides desde, ay Dios, me siento insuficiente, por favor que este personaje con quien tengo obsesión vuelva a mí, eso es pedir desde el ego, es pedir desde las heridas, y por eso no funciona. Distinto es que tú conectes con la espiritualidad y con Dios para decirle, ¿sabes qué, Dios? Entra en mi ser y por favor corrige la parte de mí que se creyó insuficiente, que se creyó no valiosa, que es la raíz del problema. O sea, que porque tú te hayas creído insuficiente es lo que te llevó a ser apego ansioso, es lo que te llevó a engancharte con este personaje y a creer que él es el único que puede darte ese amor. ¿Te das cuenta? Entonces, la raíz del problema es Dios, Padre, Ser Superior. He creído esto de mí y sé que estos pensamientos no vienen de ti. O sea, si tú te pudieras ver a través de los ojos de Dios, créeme que no te verías como tú te ves a ti misma. Entonces, ese es el trabajo que funciona. Esa es la manifestación acelerada. O sea, yo hace no mucho tiempo le pedí a Dios, Dios, ya no quiero idealizar más. El problema es que muchas veces pedimos desde la idealización y queremos que Dios nos cumpla el deseo que tenemos desde nuestro ego y desde nuestras heridas, desde nuestra percepción limitada, y el camino no es por ahí. Porque si yo he creído que soy insuficiente y tengo esta idea de que este chico con el que yo me apegué me va a ser suficiente, que no puede hacerlo porque no puede, nada externo puede sanar esa herida. Si Dios me cumpliera ese deseo, sería reforzar la creencia de que soy insuficiente y que necesito algo externo, que es completamente falso, que no es divino, que no tiene nada que ver. Entonces es ahí cuando tú empiezas a notar los cambios, cuando tú te entregas a la situación tal como es, le pides a Dios la corrección en ti de tu error de percibirte como algo limitado, siendo que eres un ser infinito, hija de Dios, hija de la divinidad, y el hecho de pedir esa corrección en tu interior, ahí obviamente que el espíritu siempre responde a la voluntad espiritual, siempre, a tu voluntad es lo único que necesitas, y soltar la situación, entregar la situación al ser superior, independiente de lo que vaya a pasar. Tú, reina, sí, somos manifestadores, somos manifestadoras, pero si tú manifiestas desde el control, ¿cierto? Desde el control y la necesidad y desde mi herida,
ahí no es una creación en conjunto con la divinidad, es una creación en conjunto con el ego. Y con el ego se pueden lograr muchas cosas, pero hay algunas que no. Y hay algunas de las que no tenemos control. No tenemos control sobre si va a haber un terremoto mañana, no tenemos control sobre si se va a acabar el mundo, no tenemos control sobre si este personaje es para ti o no, o va a sentir atracción hacia ti o no. Lo único que importa es lo que te está enseñando de ti. Y como tú te percibes ante esta persona, si es una persona que tú idealizaste mucho, cuando idealizamos, esa es una proyección de la percepción limitada que tú tienes de ti, porque tú te percibes como menos. Cuando idealizamos a alguien, automáticamente nos posicionamos como que nosotros somos menos que esa persona. Y eso es un aviso de que tú tienes una percepción limitada de ti. Entonces la corrección y la magia empieza a suceder cuando te anclas a tu lado espiritual y le pides la corrección desde la raíz. Y ahí es cuando tú le pides, Padre Dios, yo me quiero ver como una persona valiosa. O sea, yo me quiero ver a través de tus ojos. ¿Quién soy yo cuando me percibo valiosa, cuando me percibo suficiente? Y esa es la magia. Esa es la magia, y empezar a tomar acciones alineadas a esa versión de ti que ya se siente suficiente y que tiene un apego seguro, por ejemplo, ¿cierto? O sea, la versión de ti que ya tiene ese apego seguro y que se siente suficiente, ¿qué haría? ¿Le seguiría hablando a esta persona realmente? ¿Seguiría esperando la aprobación del mundo externo o estaría más enfocada en sí mismo? El apego ansioso tiende a abandonarse demasiado, mucho, y están muy desconectados de su sentido de propósito, de lo que les hace bien, de lo que les gusta. Y yo te aseguro que la versión elevada de ti está súper conectada consigo misma. Consigo mismo. Entonces, esa es la forma en la que yo trabajo el lado espiritual, ¿cierto? Sí, obviamente siempre trabajamos a nivel psicológico, trabajamos a nivel de conciencia mental, desmembrar, mamá, papá, todo eso. Pero la verdad, corazones, y me da mucha resistencia, la verdad, porque siento que estoy saliendo como del closet espiritual un poco. Yo hice de todo, chicos. Yo hice de todo para sanar mi apego inseguro, todo lo lógico, todo lo racional, programa tras programa de crecimiento personal, psicólogo tras psicólogo, y tuve un psicólogo por mucho tiempo y que sí me ayudó, pero yo pasaban 4 o 5 años y yo aún sentía que repetía patrones, y lo único que aceleró el proceso, y si tú eres como yo, que no quiere esperar 10, 15 años para poder sentirse bien y manifestar la vida que tú quieres, este es el proceso. No fue hasta que yo encontré a Dios y ahí lo hice parte de mi proceso de sanación y aprendí a hacerlo, obviamente, a incluirlo dentro de las dinámicas ya que yo ya venía trabajando, que se aceleró totalmente el proceso para mí, para mis alumnas, para todo el mundo. Y ese es el proceso espiritual que el apego ansioso tiene, al que tiene que anclarse. Esa es la corrección que tiene que pedir. Obviamente que esto es lo mismo para todos los otros tipos de apego. Sin embargo, igual voy a hacer los videos de los otros tipos de apego porque todos tenemos heridas distintas, todos tenemos significados y autoconceptos distintos, visiones de nosotros distintas. Y el apego ansioso tiene que reconocerse como valioso, como suficiente, y conectar con su sentido de identidad propio y soltar la aprobación de los demás, soltar la necesidad de ser aprobado por los demás y descubrir quién es él o ella cuando no está buscando la aprobación de los demás. Así que hasta aquí este video, corazón, espero que te haya gustado. No sé, fue algo que salió a la inspiración ahora, no sentía, hace tiempo que no hablaba de los tipos de apego y creo que puede servir ver el lado espiritual de la sanación. Así que espero que te sirva, espero que tengas ese lado espiritual. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. No olvides suscribirte, dale like si te gustó. Sígueme en mis otras redes sociales también, donde estoy compartiendo mucho contenido relacionado. Y cuéntame, ¿qué te pareció? Pues, si te hace sentido la relación y la conexión con Dios para tu proceso de sanación. Te mando un besito, reina, y espero verte pronto. Que estés muy bien.